Vamos a arrancar con un tema que más o menos estuvimos trabajando solamente en variables. En algún momento hicimos un ejercicio, pero vamos a tratar de ver variables y tablas temporales hoy y después veremos expresiones comunes de tabla. A ver, usamos variables. Las variables, cuando yo las uso, les pongo una arroba delante. Salvo cuando veamos procedimientos almacenados y fusiones que se pueden definir antes. Pero yo cuando uso una variable y le doy un dato, le asigno un valor, lo hago con into, arroba, le pongo el nombre de la variable y esa variable va a asumir el tipo de dato de lo que yo le esté asignando acá. En este caso va a ser un tipo de dato entero, ¿sí? Igual que acá. Acá va a ser un varchar, un nombre de ciudad. Rindo a las 8:45. ¿Me ¿Qué? preguntaron algo? ¿Atender? Bueno. Eh, si yo quiero mostrar después el valor que asumió esa variable, con poner select arroba y el nombre de la variable, ya lo tengo. ¿Sí? También se puede usar el comando set. Por ejemplo, acá dice set nombre de ciudad igual y acá un select que me tiene que devolver sí o sí un valor, un solo valor. Si no me devuelven, va a quedar en null el nombre de ciudad. Pero sí o sí me tiene que devolver un valor, porque la variable solo admite un valor. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos a hacer algún ejemplo? Déjenme, Dale, profe. vamos a hacer unos ejemplos. Mm, ujú. Vamos a arrancar el workbench. Bueno, qué pecho. Partir. Unknown file encoding. Ajá. Y se me va. Aguanten. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Bueno, ahora arrancó bien. Genial. Bueno, vamos a trabajar con la guardería ya que estamos. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál fue la mínima fecha en que se hizo un contrato en la guardería, que estaría en embarcación cama, ¿sí? Entonces yo podría decir select min, porque puedo usar cualquiera de las funciones que vimos hasta ahora, fecha. Vamos, entonces, punto fecha trato into arroba fecha min. ¿Sí? Ahí, ¿qué tipo de dato va a asumir fecha min? Date. Es datetime, porque tiene fecha hora. Sé que va a asumir datetime. Con lo cual,
y yo después le pongo select arroba fecha min, me lo va a mostrar, porque si no, si yo ejecuto esto así, queda en memoria y no me lo va a mostrar, ¿sí? Si yo ejecuto ese pedacito nada más, you have an error. Why? Profe, puede ser ahí que sea embarcación, guión bajo, ¿no? Ah, porque es Creo. embarcación, sí. Yo la tengo que poner, ahora sí, en plural las palabras. Bueno, fíjense que me dice un row affected, pero no me mostró el valor. Entonces, si yo quiero mostrarlo al valor, voy a tener que poner un select arroba fecha min. Y ahí me lo está mostrando. Pero no sé cuáles son los contratos que se hicieron. A lo mejor es uno solo o son muchos. Entonces, ese valor de la variable queda en memoria hasta que yo cierre esta sesión. Recién cuando cierre esa sesión desaparece. Entonces, si yo quisiera saber todos los contratos que se hicieron en esa fecha mínima, puedo usar este valor de la variable, fecha, hora, contrato, igual a esa fecha mínima. Y la puedo seguir usando sin necesidad de volverla a ejecutar a la sentencia que asignaba el valor a esa variable. Hay uno solo. ¿Está? Esto debe ser porque, probablemente porque esté utilizando fecha y hora. A lo mejor haya alguna otra. A ver si era así, la función. No, Profe, me falta ponerle data. Sí, eso te iba a preguntar. Entonces a la variable, a las variables le podemos aplicar cualquier función como si fuera. después, Ok, ok, perfecto. una vez que ya la tenés en memoria, no, pero no es date, es... no, ¿qué me dice? No me dice nada. Bueno, pero sí, sí, se lo podés aplicar. No debe ser date. Me Capaz estoy que si le confundiendo. pones month o year, te pone los contratos de ese mismo año o ese mismo mes. Me Porque parece que capaz que no se justo le ese llama día no date hay otro solo. contrato. Sí, pero me tendría que haber salido el anterior, el que me salió Ah, antes. es verdad, sí, sí, es verdad. No, no, no es date. Bueno, después la buscamos. Pero sí que se lo puedo aplicar. Bien, Me, entonces, pa- vamos otra vez. La variable la instancio acá, asume el tipo de dato que tiene el valor que le estoy asignando. Para verla, tengo que hacer un select, no puedo verla si no, porque cuando ejecutaba esto quedaba en memoria y no me la muestra. Y después la puedo utilizar haciendo alguna referencia a esa variable más adelante. ¿Sí? Vamos a algo más complicado. La variable no tiene más vuelta, es eso nada más. Mm. Y que se podían asignar así o se podían asignar con un set. Bien. Uso de tablas temporales. ¿Se acuerdan que estuvimos usando subconsultas para hacer ciertas cuestiones? Pero resultaba ser que la subconsulta se ejecutaba por cada registro que yo tenía en la consulta principal. Entonces, hay veces que eso no me conviene tener los datos ya analizados y después guardarlos en una tabla, justamente porque son más de un valor, y después usarlos. Entonces, ya no puedo usar una variable, tengo que usar una tabla, que se llama tabla temporal. ¿Por qué se llama tabla temporal? Porque, al igual que la variable, lo voy a crear
¿sí? Lo voy a borrar, como hacíamos con las tablas generales, pero no va a tener una entrada en el diccionario de datos, ¿sí? No la voy a ver en el diccionario de datos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Para crearla uso el comando create temporary table y le pongo un nombre a la tabla temporal. ¿Y cómo se crea? ¿Cómo se la llena de registros? Con una sentencia select. Con una sentencia select yo le voy a cargar registros a esa tabla. ¿Está? Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que quiero saber de los cursos a ver, eh, de los cursos registrados, cuáles han sido las últimas fechas de inicio en las que participó cada instructor. O sea, yo por instructor quiero saber las últimas fechas de inicio de los cursos, ¿sí? Listar todos los cursos en los que el instructor haya participado en dicha fecha. ¿Estamos? Bueno, en principio, para que sepan, yo no puedo hacer esta parte de la consulta junto con esta parte de la consulta. ¿Por qué? Porque si yo busco la mínima fecha en la que participó, la última fecha, perdón, la máxima fecha en la que participó cada instructor en un curso, no puedo listar el curso en ese momento. A ver, esto se asemeja a cuando ustedes buscaban el valor mayor en un array. Vieron que se iban guardando el valor mayor y si cambiaba, y si encontraban un valor mayor, lo cambiaban en la variable y seguían buscando. Seguían incrementando el índice para seguir buscando en el array. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Bien. Pero yo cuando terminaba encontrando el valor, yo no sabía en qué posición del array estaba, salvo que me lo hubiera guardado. En qué lugar del array se encontraba el mayor. Y por otra parte, aunque lo hubiera guardado, tampoco hubiera sabido si ese valor mayor se repetía un montón de veces. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, lo mismo le pasa al SQL. Puede guardar el valor mayor, en este caso la fecha por instructor, pero no puede después decirme qué curso tenía ese instructor y en esa fecha. Entonces, lo que tengo que hacer, espera,
y le voy a poner también y sus datos, los datos del instructor. Bueno, entonces, lo que yo tendría que hacer es seleccionar el legajo del instructor, la máxima fecha de inicio del curso, ponerle un alias a curso, fecha de inicio, ¿sí? ¿Qué me falta acá? ¿Qué me falta? ¿El group by? El group by. Bueno, yo acá podría sacar el legajo del instructor y esa máxima fecha en la que participó en un curso. Y ahí lo tenemos. ¿Ah? Para el legajo 1, la máxima fecha en que participó en un curso es esta, y así para cada instructor. El tema es que yo no puedo acá mismo usar estos datos. Podría ser algo rebuscado con una subconsulta, pero en lugar de hacer eso, voy a usar una tabla temporal y me voy a guardar estos datos en la tabla temporal. Entonces, le voy a decir create temporary table, por el curso, por ejemplo, y todos estos datos van a quedar guardados en esa tabla temporal. Al igual que la variable, si yo ejecuto esto, me va a crear una tabla temporal con ¿cuántas columnas? Con ¿Cuántas dos. columnas? Con dos Con sirve. 2 columnas. Entonces voy a ejecutarlo y obviamente no me la mostró. Pero si yo le hago un select, asterisco, el nombre de la tabla temporal, ya, bueno, el IntelliSense no me va a funcionar. Falta el from. Ay, equipo, por eso me está diciendo. No me va a funcionar porque esa tabla me la creó, pero yo no la veo acá. No va a estar creada acá. ¿Sí? Por más que yo refresque y todo esta tabla, no, esta base de datos no va a aparecer acá. ¿Sí? Va a quedar en memoria. Pero igual que la variable, yo voy a poder ejecutar esto y me va a mostrar lo mismo que me mostró antes. Primer problema, este es el nombre que me dejó al atributo del máximo. Y no es conveniente porque después no lo voy a poder usar. O sea, sí lo voy a poder usar, pero voy a tener que poner como nombre de atributo max, curve, fecha de inicio, un lío. ¿Tá? Entonces siempre acostúmbrense a ponerle acá algo como que fuese el nombre del atributo. Bueno, ese es el primer problema. Segundo problema, voy a querer ejecutar esto otra vez y me va a dar un error porque me dice la tabla ya existe en memoria. A diferencia de la variable, que si yo volví a ejecutar, me vuelve a guardar el valor y listo, en la tabla temporal no puedo hacer eso. Antes de volver a hacer un create, tengo que hacer un drop. Por eso aparecía el drop ahí. Entonces, hago un drop. Voy a hacer solito el drop porque les voy a mostrar otro error. Hago el drop y yo después ya podría volver a ejecutar esto. Pero si yo vuelvo a ejecutar el drop, me va a dar un error que me dice no está esa tabla temporal. Entonces, generalmente esta sentencia se pone un if exists. ¿Está? Perdón. Sí, if exists. Ejecuto.
Entonces ahora me tendría que haber cambiado, y si yo miro este select, me tendría que haber puesto de nombre del atributo ese fecha max. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Entonces creamos una tabla temporal que tiene el legajo del instructor y la fecha máxima en que se inició un curso dictado por ese instructor, pero no sabemos cuáles son esos cursos. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente un select, lo combinamos con la tabla temporal, usamos inner join, usamos. Ah, esto también le puedo poner un alias, ¿eh? Después para usarlo. Usamos el legajo del instructor y usamos la fecha max igual a legajo instructor. Ah, fecha inicio. Y entonces me va a mostrar todos los cursos en los que ese instructor participó. Por ejemplo, el legajo del instructor uno participó en el uno. A ver si lo ordeno por legajo del instructor. Bueno, no hay ninguno que se repita. Ah, qué grande. Bueno, no hay. Bien, entonces ahí ya puedo obtener los cursos donde participó en esa fecha de inicio, en esa máxima fecha de inicio, el instructor. Lo que voy a hacer es cambiarle algún curso del instructor uno para que lo vean. Le bajo un instructor. Le vamos a cambiar al curso 2 de ese chancha. Hay que poner esta misma fecha al curso 2 y le voy a poner este mismo legajo al curso 2. Así me quedan dos porque si no, bueno, voy a volver a ejecutar. Voy a volver a ejecutar esta query. Obviamente ahora voy a tener que volverla a ejecutar porque ya cambié los datos, entonces no voy a mostrar esto, no hace falta. No hace falta que yo muestre la tabla temporal y puedo ejecutar todo esto junto. Bueno, entonces ahora el legajo del instructor uno que en esa fecha que cambié había participado, está en el curso 24 y en el 2. ¿Sí? ¿Me siguieron? No Sí, puedo profe. acá, salvo que hagas, perdón, en este select, haber hecho algo para encontrar el máximo y todo. Tendría que haber hecho una subconsulta, se les hago acá abajo para que vean, esa tabla temporal se puede resolver en lugar de con tabla temporal con una consulta de los cursos, where punto fecha inicio sea igual a select select max. Eh,
de la misma tabla, pero que le voy a tener que poner otro alias porque si no, no va a andar, porque estoy haciendo como si fuera un self join. Fecha de inicio, from pur1, where pur1 punto legajo instructor igual a pur, estoy haciendo referencia de la de arriba, legajo instructor. ¿Sí? ¿Se entiende esto que hice acá? Estoy buscando todos los cursos, que era lo mismo que hacía acá, salvo que en lugar de ir a armar la tabla temporal, puse una subconsulta, buscando el máxima fecha de inicio, ¿sí? Para ese instructor. Entonces, supuestamente me tendría que salir exactamente lo mismo. Entonces, en el legajo del instructor 1 están el 2 y el 24. ¿Qué pasa con esa subconsulta? Por cada curso va a ir, o sea, por cada registro de curso, va a ir a buscar y armar este subselect, esta subconsulta. Entonces, en esta tabla no se nota mucho la diferencia, pero en tablas muy grandes esto demanda mucho tiempo. ¿Me siguieron? Les hago hacer Sí. Profe, una pregunta. un- Las tablas temporarias no se Sí. ven en ningún lado. No, no hay forma de verla, digamos. Si vos creaste alguna. Si vos creaste alguna, Sí. no, creo que no. Igualmente las deja asociadas en algún lado, después te lo consulto. Las deja asociadas en algún lado porque si no, no te podría decir que ya está creada. Lo que no hace es mostrártelas acá en, en el explorador, digamos. Pero te lo averiguo si se puede saber. Ahora, igualmente vos venís ejecutando algo, se supone que deberías saber si está creada o no. No, sí, sí, para saber nomás, por las dudas. Lo más probable es que se pueda, porque fíjate que cuando yo hice, mira, cuando yo hice, voy a hacer otra vez sin ejecutar el create para que me dé el error, ¿eh? Create temporal. No, lo deja en memoria, porque si no, acá tendría que haber dicho que para la base de datos, pero igual lo voy a averiguar. Mm, ¿Dónde guarda los valores de las tablas temporales o variables que tenés creadas? Nunca se me ocurrió analizarlo. Bueno, les voy a dar un ejercicio más con respecto a la guardería y uno de variable y otro de tabla temporal y después vamos a ir a la práctica, que tienen mucho para usar variables y tablas temporales con las otras bases de datos que estamos trabajando en práctica. A ver, em, para usar variable, ahora. No quiero que usen el where, quiero que usen una variable. Entonces quiero todos los cursos que se hayan dictado para la actividad. Me parece que ya veo que esa actividad no tiene nada, así que voy a buscar otra actividad. Esta creo que sí tenía. Carrera de asteroides. Y quiero que usen una variable. No, carrera de asteroides. Bueno,
y recibo por el chat la resolución con variables. Bueno, acá Lautaro hizo una resolución. Entonces, acá asignó el número de actividad a una variable que va a asumir qué tipo de dato. Entero. Entero. Entonces, vamos a ejecutar. Y ahí tenemos que hay dos cursos con esa actividad. Lo podríamos haber resuelto con un where, ¿sí? Y tendríamos que haber hecho un inner join con la tabla de actividades. Pero bueno, con una variable también se puede resolver. Bueno, les dejo este. Este se hace con una tabla temporal. Les voy a dejar acá, ya que es más complejo, como es que
que no me copiaste todo lo que yo quería. El drop y el create, esos van a estar siempre, y después del create va un select. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque primero tengo que sacar la máxima fecha de hora de salida y recién después puedo indicar fecha y hora de regreso tentativo y real. Bueno, espero por el chat la resolución. Si tienen alguna duda acá, me preguntan, ¿eh? Profe, yo más que una duda, tengo un error que me está pasando. A ver, Cuando quiero poner el drop así, como está, no me deja. Me tira como un error. Y está a ver, escrito ¿me lo igual. querés pasar por el chat? Sí, Dale. capaz que yo no estoy viendo algún error de ortografía.
No te faltó el table después de temporary. Temporary table te falta, sí. Ah, es verdad. Por eso me tiraba el error en el if. Claro, Gracias. porque no está completa la sentencia. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias a los dos. No hay por qué. A ver si esto está bien. Emanuel. Mm, Por embarcación, la máxima hora de salida. Bien, y después lo que hacemos es buscar todos los otros datos. Perfecto. Profe, Sí, ¿por qué también busco el IN, por así decirlo, el código ese? porque yo lo que quería era de cada embarcación, para cada embarcación, cuál ha sido la Ah, máxima fecha de hora de salida. Por eso tenía que hacer un group by, ¿sí? claro, Para encontrar el claro, claro. máximo. Si yo ejecuto esto solito, me va a salir la fecha máxima hora de salida de cada embarcación.
¿sí? Claro. Entonces después, ¿sí? Lo combino otra vez con esa tabla, con la tabla de salida, y ahí me sale. Una vez que está creada la tabla, ya puedo ejecutar esto y ya lo puedo ejecutar por partes. Por ahí está bueno que ejecuten lo de la tabla temporal, miren qué es lo que les guardó, ¿sí? Y después hagan el resto. Total, queda en memoria y después sigo trabajando. ¿Se entendió hasta acá? Si Sí, se profe. entendió, si se entendió, vamos a empezar con la práctica, si después la siguen con Vilma. Eh, que sería esta práctica que tiene subconsultas, tablas temporales, expresiones comunes de tabla y variables. Las expresiones comunes de tabla las vamos a ver después, ¿sí? Así que es más o menos como una tabla temporal. Ya con lo que tienen pueden resolver estos ejercicios que están acá. Este que es de agencia de personal, pueden empezar con este. Profe, si ya vamos a Sí, terminar con esta parte, ¿le puedo hacer una pregunta que es una duda que me quedó dando vuelta sobre los inner join? sí, Pero es media. Porque no sé cuándo usar una. Ay, se me fue de la cabeza. Como si fuese una condición. Las condiciones en el inner join, ¿es lo mismo si la ponemos en un where que si la ponemos adentro de los inner? ¿O sí, no? señor. Obviamente en el Donde, left, donde cambia es eh, en un left. eso me había quedado claro porque lo explicaron un montón en la clase pasada, pero Sí. en el inner no me había quedado claro si era lo mismo ponerlo en cualquier Sí, lado. pero en general uno usa condiciones aunque use inner. En el left sí. En el left tenés Y, que usar o en el on o en la condición dependiendo de qué es lo que estás evaluando. entonces en el inner siempre es preferible usarlo en el where, como Sí, una en el where. condición. Ujú, Ok, gracias. no hay por qué. Traten de resolver este primero con una subconsulta. ¿Qué personas fueron contratadas por las mismas empresas que Estefanía López?
como vamos a hacer una subconsulta, ¿qué vamos a usar antes de la subconsulta? ¿Un igual o qué otra cosa? ¿No se acuerdan? Yo antes Yo no usé me una acuerdo. sub. ¿Eh? Yo no me acuerdo. Vieron que yo acá usé un igual, igual a select, ¿sí? Sino antes de la subconsulta, ¿qué se puede usar? Y podría seleccionar primero a Estefanía López. Un in. No. Sí, sí, eso es lo que vas a seleccionar en el web. Pero antes de la subconsulta, que estarían todas las empresas donde trabaja Estefanía López, la tendría que sacar, digamos, en la subconsulta, podés usar un in o un not in, que en este caso va a ser un in, ¿está? ¿Quieren que lo hagamos juntos? Porfa. Yo voy a hacer un select de todas las personas, y si pongo select capaz que sale un celestito, where, y le pongo un prom. Me estoy comiendo las partes de la sentencia. Bueno, where, que trabajaron en las mismas empresas. ¿Dónde, en qué tabla está donde trabajaron las personas? Antecedente, no. ¿Contratos? En contratos. Que tiene un número de contrato, todos los datos de contrato y tiene el DNI de la persona. Entonces, el per punto DNI, yo lo quiero encontrar en ¿dónde? En una lista, perdón, No sé tiene qué va a el ser una DNI ya. y tiene el quit de la empresa. Eso es lo que tengo que comparar. Que esté en una lista de DNIs, perdón, de quits, la tengo Falta de sueño que ahí. estén contratos, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar en contratos, Pero ¿qué hoy voy a buscar? las El personas no quit tienen de quit. las empresas, ¿cómo? Que las Que personas ese ahí no tienen select quit. sería de Dice empresas. per.quit. Perdón. Eh, sí, estaba bien. Lo que ver. DNI. Con DNI. Estaba bien como había empezado. Me parece, ¿no? Que tendríamos que buscar el quit adentro del En select contrato que te sí está devuelve los quit. quits. Claro. Yo la voy a tener que combinar con personas. ¿Yo qué voy a sacar? A ver. Todos los DNI de contratos. Where. No. A ver. ¿Qué personas fueron contratadas por la misma empresa que Estefanía López? Yo quiero saber cuáles son las empresas de Estefanía López. Entonces, no, tenía que entrar por contrato. Y hacer que el quit sea los quit de los contratos
otro alias porque lo estoy volviendo a repetir. Y ahí sí lo tengo que combinar con personas. Y igual le voy a poner un ¿no? Apellido igual. ¿Ah? Personas como estaba puesto el nombre y el apellido, sí. Igual a López. A ver, uno punto nombre igual a Estefanía. Bueno, y cierro. Entonces, estos serían todos los contratos que están en las mismas empresas que Estefanía López. ¿Sí? Después tendría que combinarlo para que me salgan los nombres, ¿no? Y vamos a mostrar apellido y nombre. A ver. Entonces, acá saco todos los contratos en los que trabajó Estefanía López. Estoy mostrando todos los quits en este pedacito. Si lo ejecuto, no. ¿Qué me comí acá? Select hasta Estefanía. Y si le pongo el on, capaz que anda, ¿eh? Este pedacito, a ver si me salen todos. Bueno, trabajó en esas dos empresas, que en realidad es la misma porque tuvo dos contratos. Bueno, y ahora quiero saber cuáles son todas las personas que trabajaron en esas empresas. Y también me va a salir Estefanía López, obviamente, en dos contratos. Cuando veo que me salen así para que no me salgan repetidas, ¿qué le tengo que poner? El distinto. El Distinto. distinct. Listo. Es lo que hice mal. López Estefanía, Wyndham Row. Y me salió una sola vez. Esto lo hice con un subselect. Ahora traten ustedes de hacerlo con una tabla temporal, porque si bien había un solo valor, nos dimos cuenta acá, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un solo valor. Así que quiero que lo hagan con una tabla temporal. Espero el resultado por el chat.
¿Cuántas columnas se necesitan acá en la tabla temporal? Una, el quit. Una, el quick nada más. ¿Y qué voy a poner dentro de eso? Ya estaba hecho acá arriba, ¿eh? Voy a poner este select. Entonces ahí voy a poner todos los quick. Podría ponerle el distinct, ya, así me dice solamente las distintas empresas en donde trabajó Estefanía López. Y ahí tendría la tabla temporal. Y después, acá me mandaron algo. Aquí distinct y después, esto que me mandaron acá abajo, que sería como el select de arriba, solo que tengo que combinar un contrato con inner join. No. Ah, vos le llamaste. Ah, ¿qué tal? Bien. Entonces, creo la tabla temporal. Lo voy a hacer por partes, así veo si está bien. Quedó una sola porque si no se repetía la empresa donde trabajaba. Y después hacemos este select. Y ahí están Estefanía López y Raúl Wingham. ¿Se entiende? Acá no tuvimos que usar ningún group by ni nada porque estábamos trabajando con un solo atributo, que era el quit. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a hacer otro. ¿Podría mostrar el resto de la resolución, por favor? Sí. Creo que lo mandaron al chat, ¿eh? Ah, listo, listo, me fijo. Está en el chat. Solo que yo usé otro nombre de tabla, entonces después se lo cambié, pero que yo había hecho la primera parte, pero está en el chat, para que lo tengas completo. Espero un cachito, así si tienen dudas, me preguntan. Y mientras tanto, me copio. Y en este me van a decir cómo se resuelve. Primero.
¿Me pueden decir cómo se resuelve? ¿Qué necesito saber? ¿Puedo guardar en una variable el máximo sueldo? De los empleados de viejos amigos. ¿Y eso dónde está en contrato? Creo que estaba el sueldo, ¿no? Sí, señor. En contrato está el sueldo. Pero yo tendría que saber el quit de viejos amigos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que hacer una combinación entre contratos y empresas por el quit y controlar que el nombre de la empresa sea viejos amigos. Empresas, razón social se llama, sea viejos amigos, y ahí lo guardo en una variable del máximo sueldo. ¿Está bien? Y después hago una consulta otra vez de la tabla contratos y la condición sería que los sueldos de la tabla contratos sean menores que ese valor que guardamos en la variable. Esa es una forma. ¿Y la otra? Una cosita. Si esto se resolviera con una variable y ustedes usan una tabla temporal, está mal. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque si voy a guardar algo que sé que va a ser un único valor, lo tengo que guardar en una variable. Bien. Acá como el máximo sueldo lo meten en una variable y lo mismo. Con una variable me basta y me sobra. Bien. La otra forma de resolverlo, ¿cuál sería? ¿Qué dijimos? Que generalmente lo que resuelvo con una variable o una tabla temporal lo puedo resolver ¿con qué? Un subquery. Chat GPT. Con una subconsulta, exactamente. Entonces, hagan cualquiera de las dos y me lo pasan por chat.
Me parece que la gente está esperando que alguien pase por el chat el resultado. Y si nadie lo está haciendo, ¿qué hacemos? Yo no estoy intentando. Ah, bueno, Intentando, profe. intentando. Lo que pasa es que no los veo. Tenés que seleccionar el máximo de contratos para el cual el quit es el de viejos amigos y después seguís. ¿Va por ahí o no? Sí. Teníamos que hacer un inner join con empresas para pasarle el nombre y Ujú, rescatar el quit. Claro. exactamente. Ujú. Bien, acá me lo pasaron. Lautaro. Voy a copiar esta parte que no la había hecho todavía. Y como le llamamos distinto a la variable, voy a poner el nombre de la variable de Lautaro. Bien. Entonces lo que hicimos acá fue guardar en una variable este valor, que era el máximo sueldo, y después usar eso para el select que seguía. Vamos a ejecutarlo todo. Y ahí me están saliendo duplicados los nombres otra vez porque tienen más de un contrato. Por ahí lo que tendríamos que haber mostrado era también en qué contrato ganan menos y cuánto, y así nos dábamos cuenta. Bien, y si lo resolviera como en una subconsulta, es lo mismo, solo que acá tendría que poner este select max sin la variable, sin esta variable, y como usamos los mismos alias, acá tendría que poner con 1 para que no se superpongan los cursores. Bueno, muestra el nombre y el apellido de las personas, donde el sueldo sea menor que el máximo sueldo de la empresa Viejos Amigos. A ver si me sale lo mismo. García López y Windows. Ah, no me salió lo mismo. ¿Por qué puse con acá? Y acá tengo que poner con 1. Ahí está. García López y Windows. ¿Está? Entonces puedo resolverlo con una variable, puedo resolverlo con una subconsulta. ¿Estamos? Sí. Sí, Sí, sí. profe. Con variable queda mucho más prolijo, va más Queda rápido más por ahí. prolijo. Sí, queda más prolijo. Aparte, obviamente, que la ejecución va a ser más rápida. No se nota con la cantidad de datos que tenemos, con la cantidad de registros que tenemos, pero la ejecución Claro. va a ser más rápida. Bueno, Sin lugar a volvemos a dudas. ver esto un poco la semana que viene, ¿sí? Ustedes van a seguir con las otras prácticas de Group By con la profe seguramente hoy, después del parcialito, y nosotros seguimos con estas prácticas la semana que viene, ¿sí? Clarísimo. Gracias, Sí, Bueno, profe. profe. lo dejo Se descansar mejora. 5 minutos Bueno, antes del parcialito. gracias, Listo. profe. Chau, chau. Mucha Chao, suerte. chao. Chao. Gracias.